a lo que tenemos, no cumplimos lo que tenemos que cumplir, no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar, porque nos cuesta entender la razón por la cual esto o tengo que pasar por cada una de estas etapas. Y de hecho, para que te den a ti los resultados de una calificación, tú tienes que pasar la prueba. ¿Es o no es verdad? Para que tú logres todo en la vida, todo, o sea, la aprobación de un trabajo, en la universidad, un título universitario, cualquier cosa en la vida conlleva que una prueba, un test. Y yo creo que la vida completa está diseñada a prepararnos para superar pruebas, cualquier tipo de pruebas. Pues asimismo, de esa misma manera, hay unas áreas que son necesarias, que son la antesala para lo que se te va a entregar. Se te va a entregar algo que se te prometió, lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán, pero tienes que vivir unas estaciones y unas etapas. Precisamente eso es lo que yo te voy a compartir hoy. Déjame aquí compartir pantalla para que ustedes puedan aquí ver. Ok, perfecto. La antesala de tu éxito es un proceso completamente de preparación. Yo voy a estar utilizando unos pasajes que los pueden, si quieren anotar o tomar captura de pantalla, lo que ustedes quieran. Los pasajes todos los vas a encontrar en la Biblia, pero son pasajes que son guías, es como un mapa y te va a permitir decir, wow, yo me encuentro en esta situación, yo me encuentro en esta otra situación y esta es la manera en cómo yo tengo que resolver, cómo yo tengo que actuar ante esta situación que yo esté enfrentando. No hay coincidencias que pases por muchas pruebas o muchas situaciones para entonces poder ser utilizado. O sea, viene primero el proceso y luego viene el cumplimiento. Así que cada una de las áreas que estás enfrentando son propicias y son la antesala a lo que viene después. Dios quiere utilizarte, obviamente, y quiere cumplir un propósito en tu vida, pero antes que nada, Él necesita prepararnos primero. Así que la prueba que nosotros vamos a, le voy a dar varias pruebas que nosotros enfrentamos y puede ser en diferentes órdenes, es el silencio. Nos sentimos frustrados porque ante una situación que obviamente nos sentimos desalmados y tenemos impotencia, porque sentimos que no podemos de ninguna manera, ¿verdad? Resolver, por decirlo así. En ese proceso podemos sentir que Dios nos ha desamparado, porque somos humanos, somos alma, acuérdate. Y podemos sentir que como si Él no estuviera ahí, ¿me entiendes? Como si Él no estuviera escuchándonos, como si Él no estuviera mirando lo que nosotros estamos viviendo o enfrentando. Estás poniendo a prueba tu fe y tu paciencia y tu capacidad de confiar en Él, ¿ok? Aun cuando tú no puedas escuchar su voz o discernirla, aun cuando tú sientas que Dios no te está escuchando y que tus oraciones no traspasan el techo de tu casa, aún así tengo que decirte que Dios está atendiendo tu oración y tu clamor y tu desesperación. Y un ejemplo de esto es David. David siendo un escogido, un hombre que había sido escogido para reinar, a pesar de que no podía ser, obviamente que no podía, en ese momento ver. Me recuerdo que la palabra dice que estaba olvidado por allá, este, trabajando, pastoreando las ovejas, cuando estaban buscando a alguien para ungir. El papá trajo a todos los hermanos y lo dejó por allá botado y lo mandaron a buscar. Samuel lo mandó a buscar para entonces así poder ungirlo. Y era él el ungido. Y a veces tú te sientes así como en el olvido, como en el anonimato, como que dice, espérate, yo soy el olvidado o la olvidada. Y Dios te manda a llamar. Y Dios te manda a decir, mira, ven acá, que yo no me he olvidado de ti. Yo te separé, pero no solamente eso, o sea, fue ungido y fue separado, fue elegido para reinar desde mucho antes.
Y a pesar de que no podía ver la mano de Dios obrar a su favor, porque obviamente él lo que hizo fue clamar, las escrituras, ¿verdad? La historia cuenta que llegó una época de David donde David tuvo que esconderse porque experimentó persecución. Y en ese proceso, una de las cosas que fue bien interesante de David es que él practicó la humildad y la honra antes de ser puesto rey. Y en ese momento de desesperación y de estar escondido, clamando y pidiéndole a Dios, porque mira, es fácil confiar en Dios cuando todo está claro, cuando todo está fácil, cuando tú sientes que todo está a tu favor y cuando tú tienes el respaldo, pero la verdadera fe es aquella que se manifiesta cuando todo está oscuro, cuando nadie se recuerda de ti, cuando parece que no hay salida o cuando inclusive te sientes que ya te abandonaron, ¿ok? Y no ves ni no escuchas nada. Él te observa desde detrás de escena, pero ahí mismo Él te está haciendo entender que aunque no estás viendo en ese momento, ya tú fuiste marcado, ya tú fuiste elegido. Aunque parezca increíble, a través de ese proceso, Dios está retirando de ti toda duda, todo temor, que está impidiéndote a ti confiar en Él, porque no estás aprendiendo a confiar en Dios por vista, ni por conveniencia, ni porque no, estás aprendiendo a conocerlo tal y como Él es. David siendo un escogido y un hombre que había sido elegido para reinar, a pesar de que no podía ver la mano de Dios obrar en su favor, en medio de él, de la situación, él decidió clamar y confiar en Dios. Cuando él practica la honra, es entonces que ustedes conocen la historia, es entonces y practica ese clamor y lo que es la fe y la obediencia, es entonces que fue puesto como rey. Así que yo no sé si tú estás en la etapa del silencio o te sientes que hay un silencio en tu vida, pero esta palabra es para ti, para que tú sepas que hay alguien que te está mirando detrás de escena y para él no eres invisible, ¿ok? La otra prueba es la espera, porque mis pensamientos, dice en Isaías 58:9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Él también te lleva en una prueba de la paciencia, ¿ok? Porque obviamente tienes que ser paciente, ya que estamos acostumbrados a tener resultados de manera inmediata. Hoy en día, con el avance de la tecnología, estamos acostumbrados, mira, a deslizar el dedo y hacer una compra y todo con la inteligencia artificial y todo lo que tenemos, lo queremos rápido. Lamentablemente, el ser humano está así programado. Y aunque vivimos en un mundo que opera en un tiempo diferente al tiempo de nosotros, porque estamos ahora mismo en el tiempo cronológico, tú miras el reloj y ahí está la hora. El tiempo crono es el tiempo cronológico en el que tú y yo vivimos. Pero Dios no opera en el tiempo de nosotros, Él opera en el tiempo kairos, que es el tiempo perfecto. Y en el tiempo kairos, que es el tiempo perfecto, Dios no tiene prisa ni tampoco se atrasa. Él llega en el tiempo justo porque Él ve una escena que tú ves y Él conoce, Él es omnisciente. Él dice, no, no es el momento. No, si lo hago ahora, no va a funcionar. Si se lo permito ahora, porque Él no cumple caprichos, Él cumple propósito. Entonces tú te puedes encaprichar en algo, pero no necesariamente es lo que te conviene. Si tu hijo te pide algo encaprichadamente y tú sabes que no le conviene, no se lo vas a dar en el momento que te lo está pidiendo, aunque se enoje. Y muchas veces nosotros somos así, nos desesperamos. Por eso es que en su palabra claramente nos enseña la paciencia. Lo que tú ves como un retraso en Dios es que Dios es en el plano más alto de Él y en el panorama más alto de Él, no es un retraso, es una preparación. Y realmente lo que está sucediendo es que Dios está evaluando tu reacción y que obviamente si para ti es fácil confiar en Él a pesar de que las cosas no se están dando a la manera y al tiempo que tú quieres, cuando todo sale bien,
Obviamente las cosas son mucho más fáciles de nosotros poder confiar, pero cuando las cosas son diferentes a como nosotros pensamos, ahí es donde se mide tu fe. La fe que no depende de señales externas, sino más bien de una profunda confianza, y eso genera en ti un carácter. El carácter de Dios en su bondad y en su, y en su fidelidad, aprendes a conocerlo y aprendes a darte cuenta de que Él está en la situación y Él va a operar y Él va a hacerlo. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a hacer. ¿Ok? Y un ejemplo de esto es David, que aún siendo elegido y probado, pasó por un proceso antes de recibir la promesa de ser convertido en un rey, antes de ser puesto en una posición de autoridad. Así que si tú estás esperando por algo, déjame decirte que ese proceso de espera es necesario. Una mujer, por más que quiera dar a luz a los 2 meses, necesita vivir los 9 meses, porque si no, puede tener un aborto. ¿Ok? Así que tú no quieres abortar la promesa y la visión que Dios tiene para ti. Tú no quieres que nada sea en tu tiempo. Tú necesitas aprender a esperar para que Dios le dé forma a tu promesa en tu corazón y en tu mente, para que tu mente y tu corazón se alineen a su voluntad y su cumplimiento se dé a su plenitud. Así que la espera es necesaria y te lleva a la obediencia. Yo creo que aquí yo brinqué uno. Dame un minuto. Ay, sí, yo pensé que lo había arreglado, déjame ver. Ah, no, espérate. Lo brinqué. Ah, mira, la paciencia. Fue que cambié, el orden está invertido. Ok. Vamos con la paciencia y después voy con la obediencia. La paciencia. Vamos a hablar de la paciencia. Y es que, espérate, la repetí 2 veces. Ay, pues vamos a la obediencia. Fue que yo lo repetí 2 veces. Dame un segundo. Ah, porque está la espera, perdóname. Yo había editado el PDF y lo tengo en un orden invertido. Ok, vamos a la paciencia. Ok, la paciencia. Y a pesar de que estamos acostumbrados a que las cosas ocurran inmediatamente y ya te expliqué que es necesario la espera, esa espera genera paciencia. Pero en esa paciencia hay pruebas. Porque perdemos la paciencia. ¿Quiénes se han sentido que la paciencia ya no la tienen? ¿Quiénes se han sentido al borde de la desesperación y dicen, ya no aguanto más? Yo necesito que sea ya. Yo les dije, como les dije anteriormente, Dios no tiene prisa. El que tiene ajoro y que tiene urgencia eres tú, pero Él sabe el tiempo preciso que Él hace las cosas. Él opera en su tiempo perfecto. Y es que a nadie le gusta esperar. Nadie, esa posición de esperar y esa posición de estar con calma te genera incertidumbre, ¿ok? Y tú dirás, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Ay, ¿será que este será el momento? Y te empiezan a generar preguntas en medio de la espera, te impacienta. Dios nunca, nunca, nunca va a adelantarse o apresurarse por tu desesperación. Al contrario, la espera produce paciencia, pero obviamente puesta a prueba, ¿no? En Dios. Así que muchas veces queremos que Dios responda súper rápido. Así que este proceso de supuesto retraso, porque no es un retraso, sino es una preparación, hay un adjetivo para prepararte para lo que Él tiene asignado para ti que tú no sabes ni lo que es. Tú le pediste algo y Dios tiene, a lo mejor Dios tiene algo más. Bueno, siempre Dios tiene algo más de lo que tú le pides. Ponte a pensar por un momento si Dios te dirá, si Dios te dirá todo lo que tú le pides en el momento en que se lo pides. Seguramente no estarías preparado para todo el impacto que vas a recibir. De hecho, tienes que mantener la responsabilidad y tienes que retener esa bendición. Y es por eso que Dios nos hace esperar para fortalecer el carácter de nuestra fe y para que nosotros podamos sobrellevar. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo que Dios le había dicho. Qué interesante que fue en el tiempo que Dios le había dicho. Lo más interesante de esa palabra es que fue en el tiempo que Dios le había dicho, no fue cuando ellos pidieron. Ellos pidieron. De hecho, dice la Biblia que Abraham se desesperó y cometió un error. ¿Y quiénes conocen la historia? Se adelantó y lamentablemente cometió un error que después le costó, pero Dios redime todas las cosas, ¿verdad? Porque pues, pero hay cosas que se pueden evitar. Y hay decisiones que a veces tú tomas por desesperación que traen consecuencias y se pueden evitar. La clave es esperar, porque fue el tiempo señalado, no fue el tiempo que ellos querían. ¿Cuál es tu reacción al momento que Dios te pide que esperes, que tengas paciencia? Lo usual que suele pasar es que queremos tener el control y acelerarnos. Y la realidad es que Dios no está interesado en tu resultado final, sino más bien en cómo tú manejas ese tiempo de incertidumbre y espera, y cómo tú reaccionas cuando parece que nada está pasando, porque como quiera de que va a suceder, va a suceder. Por eso es que Dios no está enfocado en el resultado final. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer, pero Él está interesado en cómo tú te dejas preparar por Él y cómo tú te dejas formar por Él. La prueba no consiste en que Dios quiera ignorarte, sino más bien en que está preparándote para algo mayor y quiere prepararte para asegurarse que tú estés listo para que pueda entregarte lo que tiene asignado para ti, formar en ti un carácter. Así que la paciencia no es solamente esperar a la capacidad de tener la actitud correcta para confiar en Él, sino más bien que tú puedas vivir en ese carácter y en esa confianza. O sea, que no solamente lo sientas, sino que lo vivas, que en ti se haya formado algo. ¿Qué pasaría si en vez, si ves la prueba como, si cambias la perspectiva? En lugar de verlo como una pérdida de tiempo, la ves como una gran oportunidad para prepararte, como un entrenamiento, como un campo de entrenamiento, para usar ese tiempo para profundizar tu relación con Dios, discernir su voz, permitirle el trabajar con tu corazón, permitirle utilizar ese tiempo para fortalecerte y tener un crecimiento y formar tu carácter, ¿ok? Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso lo puedes encontrar en Santiago 1. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada, o sea que de buen juicio. Así que yo no quiero adelantarme. Yo necesito que tú termines la obra en mí. ¿Quiénes les gustaría que Dios terminara la obra en ustedes? Dios está trabajando con cada uno de nosotros a su ritmo, pero Él quiere formar en nosotros un carácter. Así que la pregunta para ti en este tiempo de espera, si estás manejando ese tiempo y lo estás utilizando esa energía y reenfocándola en lugar de frustrarte, enfocarte más bien en conectar más con Dios y fortalecerte. Este momento de espera es un tiempo, no sería un tiempo perdido, sino más bien un tiempo invertido, ¿ok? En que tú aprendas a fortalecerte, a desarrollarte. Dios, a través de este proceso de paciencia, nos obliga a soltar el control para aprender a confiar y disfrutarlo a Él. Y así Él te dará, obviamente te darás cuenta al final del camino que valió la pena y que finalmente Él te preparó para algo mucho más grande. Dios no se ha olvidado de ti. Está obrando en la espera, en el silencio para cumplir un propósito grande. Todo es cuestión de que lo puedas ver y lo puedas visualizar. Ahora vamos a la obediencia. Que tengo el orden ahí invertido. Vamos a la obediencia. Muchas veces en este proceso de paciencia, Dios te puede llevar a la obediencia y esto cuesta mucho, ¿sabes? A veces te va a pedir que hagas cosas que tú dices, ah, me duelen. No tiene sentido el sacrificio que tú me estás pidiendo. Ceder el control, ceder mi voluntad, aunque yo no entienda, pero obviamente es
con el propósito de que podamos confiar plenamente, que no entendemos lo que Él nos está pidiendo, hay un propósito detrás de todo esto. Y un ejemplo poderoso de esto es la fe de Abraham. Cuando fue probada su obediencia, obviamente que le dijo el Señor que sacrificara a Isaac. En Génesis 22:1-9. ¿Tú sabes lo que es que tú estés pidiéndole una promesa a Dios? O sea, tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te da una promesa. Y ya cuando por fin la tienes, después que tanto y tanto lloraste, sufriste, padeciste, y Dios te dice, ok, ahora entrégame tu Isaac, entrégame tu bendición, entrégame tu promesa. Y tú, what in the world? ¿Sabes qué? ¿Tú me estás diciendo? No, ¿cómo va a ser? Y tú dirás, no tiene sentido que tú mismo me hagas entregar lo que tú mismo me diste. Mi tesoro, lo tengo que poner y lo tengo que entregar. Dios no estaba interesado en que él sacrificara a su hijo, porque eso no era el propósito. Dios estaba midiendo la obediencia y el carácter de él. Dios le había pedido que entregara su promesa, lo más grande, pero realmente Dios suplió el sacrificio, porque la voluntad de Dios no era que él sacrificara a su hijo, sino más bien él quería probar su obediencia y cuánta fe se había desarrollado en él. Si te das cuenta, él estuvo un proceso de paciencia y de espera y se sintió en silencio porque se sintió que Dios no lo escuchaba. Y cuando por fin lo tenía, viene la obediencia, que es el sacrificio. A veces no has sentido que Dios te está pidiendo que sacrifiques cosas que tú dices, wow, las tengo que entregar, tengo que cederlas. Pero lo interesante de esto es que Dios suplió el sacrificio y él no tuvo que entregar la promesa. Porque muchas veces la obediencia provoca eso. Cuando tú eres una persona obediente, muchas veces hay muchas cosas que tú crees que tú tienes que renunciar a ellas y Dios dice, no, está bien, no hay problema. Y hago un paréntesis aquí, cuando mi papá murió, yo me recuerdo que no me dio tiempo de llorar nada, o sea, yo lo despedí, mi mano en su pecho, le hablé al oído, le dije, lo que tú comenzaste lo voy a terminar. Te amo y jamás, jamás, jamás se va a borrar de mi mente y mi corazón todo lo que has sembrado en mí. Sus lágrimas corrían de sus ojos, lo besé, lo olí, porque me quería quedar con su aroma y no quería olvidar su olor. Y recuerdo que tuve que consolar a mi mamá, a todo el mundo, se llevaron su cuerpo, me encierro en el último cuarto de aquel apartamento. Y ahí me cayó el 20 lo frágil que es la vida, que a veces nos afanamos por cosas que no valen la pena, que no son eternas. Damos la vida por cosas que realmente no generan una riqueza y un beneficio. Y dentro de ese quebranto le dije, Señor, te entrego todo. Te entrego mi casa, mi carro, mi negocio, todo, renuncio a todo por ti. Si tú ahora mismo me dices que lo deje todo, yo lo dejo todo, llorando, porque nada tiene sentido si no te tengo a ti. Yo quiero agradarte. Yo le decía, yo no quiero irme de este mundo sin cumplir mi misión de vida. Eso para mí sería una tragedia. Se lo dije quebrantada, casi no podía ni respirar. Y Dios me habló y me dijo, no te voy a pedir lo que yo mismo te di. Ten paz. Al contrario, lo que yo te he prometido, tus ojos lo verán porque todavía no has visto nada. Y empezó a mostrarme muchas cosas. Fue una experiencia como de casi una hora en el suelo. Fue algo bien bonito, lo viví, bien sobrenatural. Eso puso como su mano en mi corazón y sentía una paz increíble. Y les comparto esta parte íntima, es muy íntima mía, porque he sido probada en muchas áreas de mi vida. Y he visto la mano de Dios, he visto el milagro. Y los milagros ocurren no cuando todo anda bien, los milagros ocurren en los procesos más tenaz de la vida, las crisis más grandes de la vida, cuando tu fe, tu paciencia, todo es probado. Créeme, cuando tú te atreves a creerle a Dios, es como algo se rompe en el mundo natural y comienzas a vivir lo sobrenatural de Dios. Te lo digo por testimonio propio. Aquí me puedo quedar la noche contándote muchos de testimonios de obediencia y resiliencia a Dios. Y es que muchas veces en este proceso de espera, Dios te puede pedir que le entregue, entrégale tu dolor.
entrégale el rechazo, entrégale todo lo que te ha estado deteniendo, pero también entrégale tus sueños, entrégale tus sueños a Dios. Atrévete a creerle a Él, que los sueños de Él son mucho mejores que los tuyos. Ahora te pregunto, ¿cuál sería el sacrificio que tú tienes que entregar? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que le entregues? Tal vez Dios te está pidiendo que le des algo, algo que obviamente, algo que tú has atesorado mucho, que lo tienes como un pedestal en tu corazón, como lo más grande, como lo más importante. A lo mejor para ti has endiosado o has puesto como un trono tu trabajo y todo el tiempo es tu trabajo le dedicas más tiempo que tu propia vida. A lo mejor has endiosado, idealizado un rango, un título, un sueño, algo material, una casa, un carro, unas vacaciones, dinero. No sé qué le tienes tú que entregar. No sé cuál sea tu tesoro. La Biblia dice que donde está tu tesoro está tu corazón. A lo mejor hay personas que ponen a un matrimonio, a un hombre, a una familia, a gente primero que a Dios. Y Dios tiene que ser el trono de tu corazón, lo primero. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y ahí está todo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo no sé qué es lo que tú tengas que entregar para que ahí se desaten bendiciones en tu vida. La obediencia a Dios acarrea bendiciones. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva, pero siempre tiene sentido ante la mirada de Dios. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, y confíate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que esto es el llamado de Dios para nosotros, para que nosotros nos atrevamos a confiar en Él. Aquí es que vas a tener, obviamente, la prueba más grande de la confianza y te vas a dar cuenta que Él tiene un plan mucho más grande que el tuyo, que simplemente te está entrenando. Imagínate si Abraham no hubiera obedecido a Dios y hubiera hecho lo que le había, no lo hubiera hecho lo que le había pedido. Así que te aseguro que la historia hubiera sido completamente diferente. Pero la promesa de que Dios cumplió sobre la vida de él, imagínate haberle dicho, haré de ti una descendencia, así no las podrás contar como las estrellas. ¿Te imaginas eso? Cuando llegas al punto de confiar en Dios más que confiar en ti mismo, es entonces que Dios eleva tu nivel mucho más alto y te sientes mucho más cerca de Él. Y es entonces que Él te revela su propósito que tiene contigo y comienzas a ver cada acto de obediencia que va a generar un impacto hacia tu destino eterno. Dios nunca te pedirá que hagas algo sin un propósito. Puede que no lo entiendas en el momento y no lo veas, pero siempre hay un propósito. Y aunque no lo entiendas, es porque obviamente el único que te está pidiendo no es que lo entiendas, es que confíes, que descanses, de que Él sostiene tu vida así como sostiene la tierra. Hay algo que tenemos que entender y es que el carácter de Dios siempre va a probar, va a probar nuestro carácter para elevarnos a posiciones mayores de influencia y responsabilidad. Es bien importante que entendamos que ese nivel que Él te quiere llevar, en donde vas a generar una influencia, tiene que prepararte, porque todo lo que tú influyas en los demás, vas a tener que dar cuentas. Al que más se le da, más se le exige. Eso se tiene que formar un carácter. Las personas quieren poder, quieren dinero, pero la pregunta es ¿para qué lo quieren? No es si lo obtienen, es cuál es el propósito de su corazón, cuál es la necesidad de su corazón. Entonces, si tienes influencia, ¿para qué la vas a utilizar? Por eso es bien importante ser preparado antes, porque requiere una responsabilidad. Y lo próximo es el carácter.
Todos tenemos esa área de nuestras vidas que luchamos y que no queremos que se exponga, no queremos que nadie la vea, ¿ok? Precisamente en esa área es que Dios nos pone a prueba porque Dios está interesado, obviamente, Dios no está interesado solamente en lo que hacemos, sino también está interesado en lo que somos, en lo profundo de nuestro ser. Porque eso va a determinar la manera en cómo Él nos va a utilizar y las oportunidades que nos va a entregar porque nos confía. Acuérdate que Él nos confía. Así que Él prueba nuestro carácter y vemos así como José en Génesis 37. Aunque José desde muy temprano había recibido la revelación y el plan de Dios para que obviamente fuera este pues iba a ser también, iba a tener una posición de autoridad, de liderazgo, de reinado. Ustedes conocen la historia que sus hermanos, pues por envidia, lo venden, estuvo como esclavo. Así que tú imagínate cómo se siente una persona, ser traicionado por su propia familia, estar encarcelado como en una prisión por traición y ver que Dios te prometió algo y tú estás en un escenario completamente contrario a la promesa. Sin embargo, inclusive en ese dolor mantuvo su carácter y aunque fue probado y fue puesto como esclavo y fue probado su integridad, su integridad, perdón, y su carácter de humildad, lo colocó en una posición de promoción. Y esto lo fueron promoviendo porque vieron que Dios le había entregado atributos y también él tenía un carácter sometido y humilde. Luego, obviamente, que ya estaba logrando gracia, que ya estaba logrando favor, que ya estaba alcanzando, fue acusado injustamente por la esposa del rey, o sea, del faraón, y fue puesto nuevamente a prueba. Ay, Dios mío. ¿Qué tú haces cuando alguien te acusa y difama sobre ti de manera injusta? Y esto de alguna manera te afecta porque está en tu contra. ¿Cómo tú reaccionas? Estas son preguntas que nosotros tenemos que estar constantemente haciéndonos porque confrontan nuestro carácter. José, siguió siendo fiel en la prisión y Dios estaba preparando un plan perfecto para él. Bueno, ya lo tenía de antemano preparado. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Así que en ese momento él no estaba muy cómodo, que digamos. De hecho, él estaba siendo formado para ser más fuerte e íntegro, para que así Dios pudiera utilizarlo en la posición que tenía asignado para él. Algo que yo aprendí es que cuando Dios tiene algo para ti, nadie te lo puede quitar. Cuando algo tiene la firma de Dios en tu vida, alguien necesita escuchar esta palabra. Hay gente aquí que ha dudado y que ha pensado y esa inseguridad los ha hecho pensar que su lugar va a ser completamente revocado o sustituido y no es así. Hay algo que ya tiene la firma y hay una promesa para ti que tiene tu nombre, pero Dios te está llevando en un proceso. Las pruebas son para formarte y hacerte más fuerte, para que te lleven a un lugar de propósito. Así que necesitas primero formarte y asegurar ese lugar que Dios tiene para ti, para llevarte a que no caigas y que no se afecte el propósito que de antemano ya Dios había asignado. Pero si tu carácter ha sido moldeado y aprobado delante de Dios, entonces vas a estar listo para manejar la responsabilidad que conlleva lo que Él te va a entregar después. La prueba del carácter también es para manejar el poder y la autoridad, y tan pronto recibimos, es mucho más fácil, obviamente, ser humilde cuando no tienes mucho. La gente se le hace fácil ser agradecido y ser humilde cuando no tienes mucho. Pero cuando lo tienen, la lucha es mantener un corazón sencillo. Pero ¿qué sucede cuando Dios comienza a bendecirte? Cuando comienzas el éxito, cuando el propósito de Dios comienza a manifestarse en tu vida, ahí es donde realmente el carácter juega un papel muy importante. Pues la pregunta es si te puedes mantener siendo sencillo y humilde. Y es que la humildad no es algo que tú puedas verbalizar.
La humildad es una actitud del corazón. Es tú reconocer que lo que eres, lo que tienes, lo que posees, se lo debes a Dios. Y que gracias a Él es que estás donde estás y que dependes de Él. La Biblia lo dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso es que la gente dice, escucha tu corazón, tú tienes poder, declara dentro de ti, dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. Tú tienes que apoyarte en Dios si es que quieres tener el verdadero éxito. No hay peor fracaso en la vida que ser exitoso en lo que Dios no te ha llamado. Uf, esas son palabras de Marco Brunet, pero me encantaron. Yo quiero ser exitosa en lo que Dios me llamó. Yo quiero cumplir el propósito y el sueño de Dios, porque a la larga eso es eterno. Todo lo demás se queda aquí en la tierra. Yo quiero lo que es eterno, yo quiero lo que genera frutos eternos. Y un buen ejemplo de esto es José, que había alcanzado una posición sumamente importante en todo Egipto y mantuvo su carácter de integridad y humildad, y aunque estuvo delante de sus hermanos, no tomó justicia por sus manos. Eso lo puedes leer en Génesis, ¿ok? Hermanos míos, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tenemos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, yo no sé si tú estás incompleto en la obra, pero esa obra se tiene que completar para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que estés completo para lo que Él tiene para ti. Eh, piensa en qué área de tu vida está siendo desafiado, está siendo confrontado tu carácter. Dios está observándote cómo reaccionas ante cualquier situación para poder avanzar y con un corazón hacia su voluntad. La verdadera grandeza no está en el éxito en el que o el reconocimiento, más bien lo encuentras en el carácter, en el ser una persona que eres fiel sin que te importe la circunstancia o independientemente de lo que esté pasando, ¿ok? O que las circunstancias estén completamente en tu contra, ahí se encuentra tu mirada puesta en él. Porque él en ningún momento utilizó la influencia que él tenía para lograr protagonismo o hacer justicia. En todo momento él se mantuvo temeroso a Dios y en todo momento cumplió el propósito. Tenemos que tener cuidado que no seamos seducidos por las emociones y a veces romantizamos la venganza y la venganza no es de Dios. Nosotros no estamos llamados a hacer la justicia por nuestras manos, sino más bien dejar que Dios sea nuestra justicia. Él es nuestra corona de justicia, dice la palabra. El desapego. Ya estoy terminando. Dios, antes de usarte para algo grande, te va a pedir que sueltes cosas, hábitos, e inclusive puede que te pida que sueltes sueños, que sueltes tesoros que has puesto en tu corazón. Y muchas veces nos aferramos a cosas que sentimos que nos dan seguridad. Y muchas veces Dios quiere ser que Él sea tu seguridad. Él. Así que muchas veces permite situaciones que nos sentimos que nos quitaron, nos quitaron cosas. Dice, pero Dios mío, perdí. Yo fui una que perdí todo 3 veces en mi vida. Todo. Yo perdí casa, carro, en la calle, perdí todo, 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 varias veces. Después perdí a mi papá y tantas cosas que he pasado en la vida de desapego, donde he aprendido a pegarme a Dios, aferrarme tanto a Él con todas mis fuerzas, darme cuenta que si lo tengo a Él, lo tengo todo. este, Te sirven de despego y no significa que esas cosas sean importantes o que alguna vez no hayan tenido un propósito. Simplemente que significa que Dios tiene algo mucho más grande y para poder recibirlo necesita hacer espacio. Y no puedes aferrarte a lo viejo porque hay algo nuevo que Dios te quiere dar. Para que puedas avanzar, muchas veces tienes que soltar la carga o soltar todo aquello que te detiene o soltar aquellas cosas que crees que son tu seguridad. Así que mira, mira hacia atrás
mirando hacia atrás todo el tiempo te va a impedir avanzar porque te estás aferrando a lo que fue y no estás atesorando lo que será. No sé lo que has perdido o no sé lo que has tenido que entregar. Dios tiene para nosotros algo mucho más grande y muchas veces es difícil porque tenemos que soltar malos hábitos, tenemos que, de hecho, hay relaciones que Dios permite que se deshagan, hay personas que ya no están en tu vida, porque tiene que ser así y muchas veces hay que soltar para poder avanzar. Y esa es la prueba una de las pruebas pues que realmente es difícil, no solamente lo que está en tu corazón, sino más bien todo lo que está a tu alrededor, es para que abras los ojos y descubras que debes soltar y necesitas dejar ir. Dios no deja huecos vacíos, la palabra dice que Él lo llena todo en todo. Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memoria de cosas antiguas. Es tiempo de superar tu pasado. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto que salgan a la luz, no las conoceréis. O sea, Él redime lo que pasó. Llena los espacios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Jehová, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Qué es aquello que tienes que soltar o entregar? Una relación que te lastimó, una persona que te dejó, alguien que te traicionó, algo que atesoraste y lo tuviste que perder, alguna posición de trabajo, algún título alcanzado que hayas tenido que aprender a soltar y darte cuenta que tu identidad no está en un rango empresarial, en un dinero, en una posición, porque la aprobación más grande viene de Dios. Dios está observándote, ¿ok? Se puede soltar lo que estás, lo que estás reteniéndote, lo que te está distrayendo, lo que te está desanimando para que Él te pueda entregar lo que tiene para ti. Él tiene planes más grandes. Dios tiene un plan perfecto para ti, pero tienes que confiar que lo que Él tiene es mucho mejor. Y a veces tienes que renunciar a aquellas cosas que sabes que no son buenas para ti o que de alguna manera no llenan tu corazón. Renunciar a aquello que hemos conocido para entregarle a Dios, para que nosotros así podamos ser preparados y rellenados, yo digo, para las cosas que Él tiene asignada para nosotros. No, muchas veces pensamos que Dios te va a pedir algo sin entregarte algo y no es así. No, aquí hay algo que dice, no te voy a pedir que le entregues nada, sino existe una razón. Eso es algo que también se me olvidó decirle. Dios no te va a pedir que sueltes nada y que entregues nada o que aceptes una pérdida o una salida de algo si no existe una razón de por medio. Hay un propósito. Así que tú tienes que confiar en ese plan de Él y darte cuenta que no es para mal ni para castigo, es para bienestar. Es porque existe algo mucho más grande. Y esto es bien hermoso y es el servicio, la prueba de servicio. Muchas veces Dios te prueba a través del servicio. Antes de que seas puesto en algo grande, serás probado en pequeñas cosas y este y vamos a ver con cuánta excelencia lo haces. Porque es importante el servicio, porque pone a prueba tu humildad y revela lo que realmente está en tu corazón. Pone a prueba tus talentos y tus habilidades y tus recursos sin esperar nada a cambio de los demás. A menudo queremos hacer grandes cosas para Dios y olvidamos que esas grandes cosas comienzan con actos pequeños de servicio. Dios mira el corazón y Él está buscando realmente corazones rendidos que quieran servir, no por reconocimiento ni por recompensa, ni por posiciones, ni por beneficios personales, ni por lucro. Dios está buscando corazones realmente. Y Él nos dio un ejemplo. Él nos dio un ejemplo en la última cena, cuando los discípulos estaban buscando quién iba a ser el más grande.
el mayor. Y ahí mismo dijo el Señor, y aquel que quiere ser mayor tiene que aprender a servir. Y ahí mismo lavó los pies. Dijo que el que quiera ser mayor tiene que servir. Y siempre nos vamos a ver en esa tentación de pensar que la grandeza existe en estereotipos que son creados por hombres. Y tenemos que entender que el servicio es una tarea hermosa que refleja el corazón de Dios. Esa tarea era reservada, esa tarea de lavarle los pies a la gente en la época del tiempo de Cristo, era únicamente reservada para los siervos de la casa, para los esclavos de la casa, era lo único que hacían esa tarea. Los humildes de corazón, aquellos que se dedicaban a servir a otros. Y un buen ejemplo es que Dios, siendo la autoridad máxima del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, escogió ese trabajo tan bajito para demostrarte a ti que ahí está la grandeza del corazón de un verdadero líder, de una persona que realmente quiere estar puesta en lugares altos. Tiene que aprender a lavar los pies. Y es que cuando tú le sirves a tu familia, tú estás lavando los pies. Cuando tú le cocinas a tu esposo, tú estás lavando los pies. Una ocasión yo estaba llorando, yo me sentía completamente irrealizada. Yo no tenía en ese momento ningún crecimiento laboral, ningún dinero. Yo estaba pasando por crisis y yo me sentía que tenía que servirle a mi familia, limpiar la casa, recoger. Y el Señor me decía, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué entristeces tu corazón? Cuando le sirves a ellos, me sirves a mí. Yo empecé a llorar en aquella cocina. Cuando honras a tu esposo, a tus hijos, lo haces conmigo. Cuando le das comida al que necesita, lo haces conmigo. Cuando abrazas a aquel que necesita consuelo, lo haces conmigo. Cuando ayudas a una persona que necesita con los talentos que tú tienes, lo estás haciendo conmigo. Y a veces pensamos que Dios no ve esas cosas y Dios sí las ve y son mucho más grandes que aquellas que tú crees que son grandes. Servir no siempre va a ser fácil, significa hacer cosas que nadie quiere hacer y que nadie ve. Es un trabajo como anónimo, sin reconocimientos, sin elogios. Es poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y en ese lugar de servicio pudieras cuestionarte si realmente estás siendo alguien importante o relevante. Y la respuesta es que para Dios sí. Él ve el acto del servicio. Para Él no es algo invisible, para Él es algo relevante. Dios no está buscando grandes plataformas para ver corazones dispuestos a servir, sino aquellos que sin importar en el lugar de que estén, tienen corazones rendidos. Y para Él eso es bien relevante. Lucas 16:10 dice, nos recuerdas que cuando somos fiel en lo poco y nos entregarás en lo mucho. O sea, aquel que es fiel en lo poco, Dios le da lo mucho. Dios primero nos llama a servir en lo pequeño. Y en ese momento donde nuestro carácter es procesada, nuestra fe se moldea, es que aprendemos a confiar en Dios, porque el servir no se trata de lo que podemos hacer por nosotros, sino más bien lo que nosotros podemos hacer por los demás. Es como dar por gracia lo que por gracia recibes. Juan 4:5. Y se levantó en la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Algo que a la gente no entiende y me dan ganas de llorar es que Dios sabía, Jesús sabía que en ese momento le iba a lavar los pies a quien lo iba a traicionar. ¿Cuántas veces te ha tocado servir a alguien que sabes que lamentablemente te está traicionando? ¿Cuántas veces te toca amar incondicionalmente y servir a gente que realmente no se lo merecen? Pero Dios sabe y conoce tu corazón. A mí me ha tocado servir a gente que sé que por un lado dice que me aman y por otro me tiran la puñalada en la espalda. En lugar de cubrir mis debilidades, las descubren y se sienten con el derecho de juzgar.
y Dios nos manda a cubrir la desnudez y a hacer columna a nuestros hermanos. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, dice también, también en lo más será fiel, y el que lo es en muy poco, es injusto, también lo será. O sea que a veces la gente piensa, ah, este tiene mucho dinero. No, mira, dicen, ah, que el dinero lo dañó. El dinero no te daña. El dinero exhibe lo que está en tu corazón. Si en tu corazón hay maldad, el dinero lo va a exhibir. Si en tu corazón hay bondad, ¿sabes qué? El dinero va a exhibir esa bondad. Yo he sabido tener y he sabido no tener nada. Y el nombre de Dios siempre ha sido glorificado en mi vida. Y lo puedo dar como testimonio. Así que piensa en las personas más que han impactado tu vida. A lo mejor no fueron personas famosas o personas muy importantes con millones de seguidores, pero fueron personas que marcaron en algún momento dado tu vida y en algún momento dado hicieron un acto de bondad que te marcaron el corazón. Cuando sirves a los demás, estás sirviendo a Dios, aun en esos pequeños actos de bondad. Y es necesario que eso sea un entrenamiento para que cuando Él te posicione donde Él te quiere llevar, tengas su corazón y lideres con sabiduría. Y estarás dispuesto a usar esa influencia como un recurso para coronar el nombre de Dios y avanzar, y no para lograr tus lucros personales, sino para cumplir su propósito. El servicio no es un obstáculo para tu propósito, sino más bien una preparación para el cumplimiento, para lo que Él tiene para ti. Esto será una prueba continua y siempre seremos moldeados para alcanzar el nivel que Él tiene para nosotros. Ahora viene la perseverancia. Y todo en la vida la bendición que nosotros es como un boomerang. Porque se los digo, en una ocasión yo estaba en el Walmart, me ha pasado cosas así anteriormente. La señora que estaba al frente no tenía para pagar. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo estaba con mi hija, la tarjeta del Fustan no me pasaba, y alguien que estaba detrás de mí, una señora que se veía menos pudiente que yo, me pagó. Yo estaba con mis hijas y yo lloré, la llevé a su casa, yo no sabía cómo agradecerle el que ella me haya pagado esa comida. Años después yo me vi en una posición de poder hacerlo yo con una familia y pagué la comida de la compra de esa persona completa. Y la cajera fue tan ministrada que me quiso abrazar, que yo pude hacer ese acto porque yo doy por gracia lo que por gracia recibí. Y en estos días mami me llamó llorando que iba a pagar una comida, o sea, en la tienda, iba a pagar y la tarjeta no le pasaba. Y la señora de atrás le pagó, una jovencita, le pagó toda la compra a ella. O sea, mira qué lindo es que nosotros podamos servir y esa bendición alcanza a nuestras generaciones, nuestra familia. Así que haces con lo que tienes, cómo honras a Dios con lo que sabes. Y vamos entonces con la perseverancia, para cerrar. Mantente firme, inclusive cuando el éxito para ti parezca distante. Date cuenta que se está formando en ti un guerrero, una guerrera. Algo poderoso que Dios está haciendo dentro de ti. Dios está formando en ti un carácter como Débora, un carácter como José. No consiste en soportar todo solamente por simplemente aguantar, sino ser perseverantes y firmes del carácter en la capacidad de seguir avanzando y seguir confiando, aunque el camino parezca distante, aunque sientas que no vas a llegar. Confía en el Señor, espera en Él y no olvides que las bendiciones de Él no se atrasan, sino llegan en su tiempo perfecto. Seguir creyendo y avanzando aunque todo parezca, como por ejemplo la historia de Job. Seguir perseverando aunque sientas que todo el escenario es completamente contrario. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman.
Hay una recompensa para aquellos que perseveran. Esta es la prueba más importante porque es la que determina si verdaderamente estamos listos para el propósito y el cumplimiento que Dios tiene para nuestras vidas. Y la perseverancia no solamente consiste en soportar el dolor y la prueba, ni la dificultad, sino más bien mantener un carácter de fe para seguir avanzando. De manera que nunca habías imaginado enfrentar tanto y saber y sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento de que es Dios dándote esa fuerza que tanto necesitas y que dices, es que no sé cómo, pero es que siento una paz de que aún en medio de toda situación, Él está obrando y esta situación va a generar un fruto y sé que mi promesa y mi bendición está cerca. Isaías 40:31 nos dice que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos recuerda que la perseverancia y la fe en Dios renueva nuestras fuerzas. Él nos da la capacidad de seguir hacia adelante, aunque sintamos que la fuerza no nos da. Dice, clama a mí y yo te responderé. La perseverancia no es fácil, es dolorosa, pero nos da la garantía de que si esperamos en Él, vamos a ver plenamente la respuesta. Así que, ¿ante qué te estás enfrentando? En qué etapa tú te encuentras? ¿Cómo te sientes en este momento? Antes de llevarte a cualquier lugar de bendición, Él te está transformando en ese proceso. Dios va a hacer algo grande a través de ti y quiere que en Él, en ti se forme su carácter y quiere prepararte para lo que tiene para ti. Confía en el proceso. ¿Sabes por qué? Porque este proceso te va a llevar a un gran cumplimiento. Así que gracias a todos